La protagonista nació con sangre real, pero la mayor parte de su vida vivió sola, por la razón de que su padre solo estaba interesado en su esposa. Y la protagonista solo dependía de ellos. Su único objetivo en la vida es sobrevivir, y su único deseo es quedarse y no abandonar el país o su hogar, aunque solo sea un peón en el juego de otro. Y antes la chica estaba segura de que todo iría bien, pero era imposible. Porque un día al despertarse descubrió que había intercambiado cuerpos con su marido ficticio, y ahora deben estar siempre juntos hasta que vuelvan a intercambiar sus cuerpos. Así que mientras la chica estuvo en el cuerpo del duque, entonces absolutamente nadie entendió por qué empezó a comportarse de forma tan extraña. Cada día ellos, estando en cuerpos ajenos, cometían errores y los corregían. Como resultado, un día, mientras cada uno hacía lo suyo, la protagonista estaba bordando, y el chico en su cuerpo estaba documentándose. Entonces Hincheke sintió algo porque empezó a tener un dolor muy extraño en el estómago, y después de contar la chica le explicó que ya era hora de que empezara su ciclo. Este chico se llamaba Hincheke, era el único hijo de un duque, pero todos a su alrededor le odiaban y se burlaban de él, porque su existencia era un error. Porque una vez, hace mucho tiempo, el rey se enteró de que la princesa estaba embarazada y entonces el aristócrata asustado le explicó que era culpa de su duque rival de un reino vecino. Y entonces el malvado hombre ordenó que la princesa fuera desterrada y que el niño fuera enviado a ese duque. Después de todo, este niño simplemente no podía permanecer en su familia. Al final, fue un error que todos debían olvidar. El duque estaba muy avergonzado de tener un hijo así. Lo único que le importaba era que esa niña fuera una princesa y se reprochaba lo que le había hecho a esa niña. Y la esposa del duque se volvió mentalmente inestable tras ser traicionada por su marido. Acabó experimentando ira después de tanta vergüenza, luego resentimiento, luego ira, y a causa de ese resentimiento perdió todas las ganas de vivir. La duquesa acabó empeorando cada día. Era hija de una familia muy poderosa, y vivía con una insoportable sensación de vergüenza, confusión y el corazón encogido. Finalmente fue el comienzo de una guerra muy larga entre los miembros de la familia. Y por supuesto Hincheke era tratada con desdén por todos. Pero era obvio que al crecer en un ambiente tan malo, Hincheke creció muy enfadado con el mundo que le había dado semejante vida. Y empezó a vivir solo para sí mismo. Al final, como heredó el gran aspecto de su padre, se convirtió en un hombre deseable para muchas mujeres y también en un actor de talento como su padre. Pero nunca repitió sus errores, así que por mucho que lo intentaran las chicas, no podían tocar su corazón. Le parecía natural, porque para no morir hay que luchar. Desarrolló sus habilidades y las mejoró y, finalmente cuando tenía 20 años, la duquesa y su marido dejaron este mundo. Todos a su alrededor decían que había sido un accidente, pero solo Hincheke sabía la verdad, porque cuando la duquesa estaba borracha agarró al duque y saltó por un acantilado. Hincheke pensó que era lo mejor para ellos. Al final, para compensar una infancia infeliz, los cielos fueron generosos con Hincheke. Era astuto en todos los sentidos, sus tropas fueron la perdición de muchos enemigos. Y de los 4 duques del país, él ocupaba el primer lugar, por lo que era obvio que era el mejor candidato para ocupar el trono. Y en un reino vecino había una pobre niña llamada Elsa. Y era princesa. Era princesa del reino de Grant y también hija del rey. Esa era la causa de su miseria. Porque su padre también tenía una amante a quien el rey siempre favorecía. Corría el rumor de que el rey estaba enamorado. Era sabido en todo el palacio por todos los presentes. Parecía increíblemente ridículo, pues nadie entendía cómo una chica así podía permanecer en palacio. Aún así, el amor del rey por esta mujer era obvio. Él no era un buen padre para Eliza. E incluso en los raros momentos en que decidía mostrarle atención, Leila aparecía para distraerlo y llevárselo con ella. Y finalmente, debido a su amor por esa mujer, toda la vida de Elisa empeoró cada vez más. Y entonces murió su madre, la reina, y justo después del funeral, el rey anunció que iba a nombrar a Laila nueva reina. Pero al final incluso la madre del rey estaba en contra, no entendía si su hijo estaba loco por traer a una mujer así a palacio. Ya que ella ya había ocupado el lugar de su esposa, y luego había matado a la esposa, porque había muchos rumores de que era culpable de envenenar a la reina fallecida. Pero el rey explicó con calma que su esposa ya estaba muerta de todos modos, por lo que no se podía cambiar. Nadie pudo convencer al rey y al final nombró a Lila nueva reina. Después de que Lila ocupara su lugar en palacio, llevó allí a sus hijas para que disfrutaran de una vida de lujo entre los muros del palacio. Al principio, Elisa quiso crear una buena relación con Laila y sus hijas. Pero entonces era demasiado joven e ingenua. Por eso, un día su padre llamó a Elisa para que saludara a los nuevos miembros de la familia.
Entonces Lila se inclinó y saludó a la princesa, diciendo que se alegraba mucho de verla. Pero en realidad todo era fingido, pues Eliza había visto la mirada en sus ojos, que era realmente aterradora. Y no solo la nueva reina, sino también sus hijas humillaban constantemente a Eliza y al final, la muchacha vivió su vida en soledad y con miedo. Pero un día Eliza fue abordada por su hermanastra, que le explicó a regañadientes que ya había llamado a Eliza varias veces y que no quería contestar. Luego dijo que Eliza quería ver al rey lo antes posible. Y al ver su mirada socarrona, Eliza se dio cuenta inmediatamente de que todo aquello era demasiado extraño y no entendía qué quería su padre de ella. El hombre se alegró de que su hija hubiera venido y le explicó que Leila estaba muy preocupada por ella. Y entonces la mujer sonrió socarronamente y dijo que aunque el padre de la chica no lo había pensado todavía, pero que debería haberlo pensado porque Eliza estaba en edad de casarse, solo preguntó torpemente a Laila por qué le decía algo así. Y entonces con una sonrisa socarrona la mujer pensó que tenía que casar a Eliza porque quería deshacerse de ella cuanto antes. Y si hubiera sido un hombre habría sido mucho más difícil, pero parecía haberlo conseguido, y realmente era muy lista. Pero en ese momento el padre de Eliza le explicó que su marido no sería otro que Hincheke y que ese era el hombre que su padre había elegido para ella. Tras lo cual preguntó a su hija con una sonrisa qué le parecía esa elección, pero Leila se quedó claramente sorprendida. Después de todo, Hincheke era uno de los 4 duques y se rumoreaba que podía reprimir a los rebeldes él solo, incluso sin ejército. Así que su matrimonio con Eliza era completamente inaceptable en opinión de Leila, y simplemente no permitiría que un hombre así fuera el consorte de Eliza. Así que se rió torpemente informada de que corrían rumores de que el duque era un jugador, por lo que no era adecuado para ser el esposo de la princesa. Pero el hombre le explicó tranquilamente que ya había hecho todos los preparativos. Y Leila siguió intentando explicar que no era una buena elección. Pero en ese momento Eliza anunció que había aceptado. Y fue entonces cuando los ojos de Leila se llenaron de odio. Eliza reiteró que se casaría con el duque Hincheke. Y entonces Leila, llena de odio, se dio cuenta de que Eliza lo estaba arruinando todo, pero la muchacha solo pensó que si un matrimonio de conveniencia era lo único que necesitaba para salir de este lugar, entonces aceptaría hacerlo. Más tarde, revisando las cartas y la documentación, Hincheke preguntó al ayudante qué pasó con el de Topolín y si sigue siendo el comandante de los caballeros. Mark le explicó que ya había dimitido, pero que seguía habiendo peticiones de cooperación y muchas. En ese momento Hincheke le preguntó a su ayudante si tenían otras cosas en su agenda. Pero él solo se calló torpemente. Hincheke parecía tener una idea bastante clara de lo que estaba hablando. Y entonces Mark anunció que la nueva duquesa debía llegar hoy a palacio. Cuando miró por la ventana, vio a Eliza bajando de su carruaje. Llegó al despacho del duque preparada e hizo una reverencia, diciendo que era Eliza Gran. Pero Hincheke se acercó, la cogió bruscamente por la cara y le explicó que estaba equivocada, pues a partir de ese momento era Eliza Hingwen, y el apellido de Gran debía borrarse de su mente. Luego le entregó una caja diciendo que a partir de ese día Eliza era la dueña de esta casa y le pidió que aceptara lo que le daba. Cuando abrió la caja se dio cuenta de que contenía las llaves y el sello de la casa y documentos importantes. Hincheke le explicó que Eliza solo podría ganarse su confianza si no le molestaba. Así fue como acabaron conociéndose y la primera impresión que Eliza tuvo de aquel joven no fue buena. Pero por mucho que lo pensara, su marido no era tan mala persona. La trataba como a una duquesa y ella nunca tenía que decir ni hacer nada. Y así, por primera vez, Eliza no sintió que estorbaba a nadie. Además, Hincheke no era una persona fría y Eliza no se sentía amenazada a su lado. Pero cada vez que ella lo saludaba después de sus viajes de trabajo, él simplemente pasaba de largo. Pero al final, era una costumbre para la muchacha porque sucedía todo el tiempo. Pero ella seguía pensando que su matrimonio no era tan malo. Entonces, como de costumbre, se fue a dormir a su habitación y cayó en un sueño tranquilo. Pero a la mañana siguiente, cuando se despertó, miró su propio cuerpo y se dio cuenta de que ella y su marido habían cambiado de cuerpo para siempre. Y entonces Hincheke en el cuerpo de Eliza no entendió lo que le había ocurrido, porque obviamente no tenía explicación y sería bastante difícil de resolver. Pero aunque preguntara a los más grandes sacerdotes y científicos, no obtendría ninguna respuesta, así que no podían hacer otra cosa que esperar. Un poco más tarde empezaron a elaborar un plan para hacerse pasar por el otro y entonces Eliza pidió que su marido leyera lo que había escrito. Lady Carlane, la dama a la que iba a ir de cuerpo presente, estaba interesada en la belleza, especialmente en los cosméticos. Así que el muchacho tendría que estar preparado. Y luego, mirando lo que había escrito, preguntó cuándo tendría lugar el acto, a lo que Eliza explicó que sería inmediatamente después de que la muchacha pronunciara su discurso.
Hincheke ya había oído hablar de su marido Akoukes, el mayordomo de esta casa, que era muy honesto. Así que esperaba que fuera verdad y todo saliera bien, pero después de pensarlo la chica torpe inquirió cómo el chico sería capaz de averiguar los productos de maquillaje. Pero él le contestó tranquilamente que era muy fácil, porque tenía que ponerse un collar en el cuello, una pulsera en el brazo y un bálsamo labial en los labios. Así que no habría ningún problema con eso. Y entonces torpemente Eliza admitió que en realidad no era tan sencillo. Pero en ese momento apareció Mark y con decisión declaró que estaba dispuesto a entrenar con el maestro. Él era el comandante en jefe del ejército Hincheke. Y entonces mirando a la chica asustada dentro de su cuerpo, Hincheke solo sonrió satisfecho y se preguntó si ella podría manejar algo como esto. Al final se separaron así, y entonces una criada se acercó a Hincheke, pidiéndole a la chica que fuera para ayudarla a prepararse. Y él solo accedió sonriendo y pensó que estaba muy interesado en ver lo que ocurriría a continuación. En ese momento Eliza se colocó frente al espejo y se arregló, pero al darse cuenta de que ahora tenía que vestirse y cambiarse en el cuerpo de su marido se sintió muy incómoda. Luego se dirigió a la habitación donde solía vivir, diciendo a las criadas que hoy no se encontraba muy bien, por lo que quería quedarse en su cuarto. Y entonces las avergonzadas criadas empezaron a cotillear que Hincheke y Mistress llevaban un mes compartiendo habitación y que parecía que pronto iban a tener un bebé. Y entonces las avergonzadas criadas empezaron a cotillear que Hincheke y Mistress llevaban un mes compartiendo habitación y que parecía que pronto iban a tener un bebé. Pero ella se limitó a decir tranquilamente que no entendía cómo podía soportarlo con normalidad, aunque realmente no quería hablar de ello. En ese momento el mayordomo se acercó para servirte a la duquesa, y Hincheke aceptó encantado. Entonces Eliza, que estaba observándolo todo, se sintió muy incómoda porque todo estaba ocurriendo en su cuerpo. Después, cuando el mayordomo se marchó para cambiar el té a la temperatura perfecta, Eliza se dio cuenta de que su marido estaba claramente de muy mal humor. Pero en ese momento miró a Elise y, dirigiéndose a su mujer, declaró que sus músculos estaban empezando a desaparecer y que, después de todo, ella debería empezar a hacer sus ejercicios. Pero Elise admitió que le daba mucha vergüenza hacer algo así. Y en realidad estaba muy avergonzada de estar viva e incluso de bañarse o ir al baño. Y al ver su cara de vergüenza desde fuera, Hincheke le pidió a la chica que no pusiera esa expresión delante de él. Pero Eliza solo exigió que Hincheke no se mostrara tan disgustado mientras estuviera en su cuerpo. Pero parece que él no entendía en absoluto lo que le pasaba, pero cuando Eliza se vio a sí misma desde fuera, su cara parecía algún tipo de demonio. Pero en ese momento de distracción Eliza recordó que el baile de bienvenida de Lady Carlisle se celebraría mañana. Y luego, pensando en ello, Hincheke recordó que anteriormente se había interesado en Lady Carlisle por su inversión y el desarrollo armamentístico de su familia. Y también Hincheke se dio cuenta de que era la primera vez que hablaba con su esposa desde que se casaron. Pero con calma le informó que entendía lo que se suponía que debía hacer, pero también debía asistir al entrenamiento de los caballeros. Y esto, en ese caso, debía ser manejado por Eliza, quien se sentía lo más incómoda posible por algo así. Y entonces, mirando a Eliza, Hincheke se dio cuenta de que el hecho de que hubieran intercambiado sus cuerpos era un hecho innegable, pero no entendía en absoluto qué tenía que ver con eso. Aún así, Eliza fue a saludar al caballero y apenas hubo dicho algo, inmediatamente empezaron a saludar a su capitán. Y entonces experimentó un gran susto y torpeza por culpa de aquellos hombres tan animados. Esto también lo notó Mark, que preguntó a su señor qué le había pasado y por qué se comportaba de forma tan extraña. Cuando se acercaron a Elise, ésta miró torpemente al joven, lo que le escandalizó, ya que nunca antes había visto a su amo avergonzado. Al darse cuenta de su metedura de pata, la muchacha reaccionó de inmediato y al ver la cara de disgusto y enfado de su marido, volvió a mirar al caballero. Después se dio la vuelta e informó a los demás de que ya deberían haber empezado el entrenamiento. Y Marcos achacó tal expresión de su cara a su cansancio por el trabajo constante, porque al parecer ya había empezado a alucinar. Después Mark habló y ordenó a todos los demás caballeros que hicieran exactamente lo mismo que durante el entrenamiento normal. Pero al momento siguiente Eliza, conmocionada, vio que todas las prendas exteriores de los hombres empezaban a salir volando, lo que la dejó realmente estupefacta. Y Mark se volvió hacia su amo y le preguntó por qué seguía vestido y si no iba a empezar el entrenamiento. Sorprendida, Eliza no entendía por qué se estaban desvistiendo en pleno invierno. Pero fue sacada de sus pensamientos por Mark, que tendiendo su espada a Hincheke le agradeció su duro trabajo. Y luego, poniendo la cara más imperturbable, Eliza preguntó qué se suponía que estaban haciendo ahora, pero sus ojos estaban fijos en las manzanas que estaban en las cestas. Y no entendía por qué estaban allí. Entonces el caballero le explicó que esas manzanas eran de la señorita Lubella,
y que lo más probable era que fueran una disculpa por lo que había hecho la última vez. Y luego, pensando en ello, Eliza se dio cuenta de que aquella muchacha debía de ser la hermana de su marido, por lo que le pareció que aquellas manzanas eran únicas. Pero en ese momento se le ocurrió una idea y propuso que los caballeros comenzaran su entrenamiento y que empezaran utilizando las manzanas. Comenzó a explicarles que durante el entrenamiento se dividirían en dos grupos, el primero lanzaría las manzanas y el segundo las cortaría. Entonces ella lanzó la manzana al caballero, pero se estrelló contra su cara con gran velocidad y fuerza. Entonces Eliza, conmocionada, pensó que se había olvidado por completo de que ahora estaba en el cuerpo de su marido, que era muy poderoso, y no se dio cuenta de lo que debía hacer. Pero en ese momento Mark se acercó y dijo que su maestro era realmente increíble, porque este entrenamiento les ayudaría a darse cuenta mejor de las cosas que les lanzaban y les ayudaría a perfeccionar sus habilidades con la espada. Y entonces hasta Elise se quedó de piedra porque no podía creer que algo así pudiera funcionar de verdad. Pero después de mirar al caballero pensó que tal vez debería ir al hospital, pero se despertó inmediatamente y entonces mirándolo Eliza se dio cuenta de que parecía ser realmente bueno haciéndose el muerto. En aquel momento los aristócratas estaban leyendo novelas y la muchacha citaba uno de los poemas. A Hincheke no le gustaba, porque le parecía extraño, pero al final algo así terminó, porque las nobles aplaudieron y dijeron que era realmente asombrosa. Y Hincheke aún no se acostumbraba a que las damas empezaran a aplaudir cuando todos los demás lo hacían también. Pero si nadie aplaudía, se limitaban a empezar a alabar, pero él se alegraba de que por fin hubiera terminado una prueba tan difícil. En ese momento la criada ya había terminado con su manicura, y alegremente anunció que Mistress Eliza realmente debería mirar algo así, pues había intentado pintar a su consorte en las uñas. Y luego mirándola a Hincheke no entendía por qué tenían que pintar su retrato, pues era una tontería. Y no se daba cuenta de si todos los recién casados eran exactamente tal y luego dijo torpemente que tenía que ir al lavabo y empezó a deambular por el pasillo. No se dio cuenta de dónde estaba el lavabo en este lugar. Pero en ese momento Hincheke tropezó con una chica que sonrió feliz y saludó a la princesa como si estuviera contenta de reencontrarse con ella. Y entonces Hincheke se dio cuenta de que aquella chica parecía conocer a Eliza, pero por alguna razón no parecía tan amable y desprendía una sensación bastante desagradable. Y aunque esta chica se dirigía a su consorte como princesa, pero él conocía a este tipo de personas. Hincheke se dio cuenta a regañadientes de que con toda probabilidad, esta aristócrata era aparentemente la que se dejaba maltratar por su consorte, pero no le parecía que su consorte se comportara exactamente igual a cambio. Pero en ese momento Bianca se rió y afirmó que ella también debería haber ido a saludar a la princesa Claudia, y afirmó que, efectivamente, Eliza había cambiado mucho durante ese tiempo. Pero Hincheke afirmó con calma que Bianca tenía razón, así que pronto Eliza sería la única princesa del gran reino. Y luego mirándola la muchacha no se dio cuenta de lo que hacía Eliza, que nunca se atrevería a decir tal cosa. Y luego pensando en el marido de la princesa, la aristócrata se dio cuenta de que al parecer quería hacerse aún más poderosa con su ayuda. Pero eso no la asustaba, ya que corría el rumor de que Hincheke siempre volvía a casa a altas horas de la noche, así que por ahora todo estaba bien. Entonces recordó cómo una vez le confesó su amor a un chico que rechazó a Bianca, diciendo que la única mujer en su corazón era la princesa Eliza y que nunca podría amarla. Fue por culpa de esta chica que Bianca pasó por esta humillación y nunca pudo perdonarla. Y ahora mirando a Bianca Hincheke no tenía ni idea de lo que estaba pensando y qué pensamientos vagaban por su cabeza, pero definitivamente no le gustaba la forma en que esta chica estaba mirando a su esposa. Pero en ese momento la aristócrata le preguntó con una sonrisa cómo había ido la primera noche de bodas de Eliza, pues había oído que el duque había llegado tarde a casa ese día. Y también había oído que el duque siempre llegaba tarde y pedía que Eliza se mantuviera fuerte. Y entonces Hincheke se dio cuenta de que esa era la razón por la que nunca prestaba atención a lo que algunos mezquinos pensaran de él o de su familia. Después de eso se preguntó si Eliza lo habría tolerado si él tuviera una amante, o si se habría marchado. Pero el hecho era que su mujer era objeto de todo tipo de rumores, lo cual era totalmente inaceptable, pero al final Hincheke le preguntó a Bianca qué era exactamente lo que quería saber sobre la primera noche de casados. Luego, arreglándose tranquilamente el pelo y mirando a Bianca con desdicha, Hincheke le dijo que no le gustaría que le cortara las manos, por lo que no debería volver a verla nunca más. La aristócrata, sorprendida, empezó a disculparse al darse cuenta de que había dicho algo innecesario, pero Hincheke hizo caso omiso y se marchó. Y mientras caminaba por los pasillos se encontró con un espejo y al mirar el reflejo de su esposa se dio cuenta de que había sido una princesa toda su vida, pero que había vivido una vida realmente asquerosa. Se dio cuenta de que había sido una princesa toda su vida, pero había vivido una vida realmente asquerosa.
No entendía cómo se sentía la princesa Eliza en ese momento, y si se sentía mejor después de llegar a su familia. Finalmente Eliza observó a los caballeros entrenando y al verlos discutir se dio cuenta de que aparentemente todos los soldados no sabían hablar sin maldecir. Pero con una sonrisa recordó que nunca había oído jurar a su marido, pero de todos modos se alegró de que el entrenamiento hubiera sido un éxito. Y gracias a la idea de la fruta, tuvieron una buena sesión de entrenamiento. Pero en ese momento una criada se acercó a Hincheke y le dijo que le había traído algo de té y bocadillos y le preguntó si debería dejarlos e irse. Y entonces al mirar a esta criada Eliza reconoció inmediatamente que era su criada, y que siempre era bastante enérgica pero ahora que estaba junto a Hincheke estaba claramente nerviosa. Así que sonriendo la muchacha reflexionó que no necesitaba tener miedo de su consorte en absoluto. Pero en ese momento, la doncella temblando de miedo lloró y pidió disculpas a su señor y le preguntó qué había hecho mal para poder mejorar en el futuro. En ese momento se oyeron las voces de los caballeros, que no entendían qué había pasado entre ellos y por qué el señor hacía llorar a la doncella. Pero él tranquilamente le dijo a la doncella que todo estaba bien, le dio las gracias y la dejó volver a hacer otras cosas. Y Lee se preguntó por qué Hincheke nunca había tenido una amante. En ese momento Mark se acercó para decirle que habían terminado su entrenamiento con la fruta y le preguntó qué debían hacer a continuación. Pero en ese momento oyó hablar a los caballeros, que discutían sobre una chica de la bodega, ya que el señor siempre había estado bebiendo últimamente y por eso las chicas estaban muy asustadas. Y al oír esto Eliza preguntó al Brand si realmente bebía alcohol. Y en ese caso, ¿dónde estaban entonces sus amigos y las encantadoras muchachas que le rodeaban? Se preguntó si no llevaban tanto tiempo casados y si Hincheke ya había empezado a pensar en otra persona. Y le pareció demasiado humillante. Pero se le acercaron los caballeros, así que Eliza les dio órdenes de empezar a entrenar con frutas más pequeñas, como las cerezas. Mientras ella misma reflexionaba que odiaba absolutamente todo lo que estaba ocurriendo. Al final el entrenamiento terminó pronto, y al volver a la mansión Hincheke no entendía por qué el sol aún no se había puesto en el horizonte y el entrenamiento ya había terminado, y por qué había un olor tan fuerte a fruta por todas partes. Y al entrar en el baño no supo qué pasaba, pero al abrir la puerta se dio cuenta de que en el baño estaba Elise, que por costumbre se cubrió con las manos, aunque no era necesario, y preguntó a su marido por qué había venido tan de repente. Entonces Hincheke, al ver semejante cuadro, le pidió a la muchacha que terminara de bañarse cuanto antes y saliera. Eliza, de mala gana, pensó que solo tomaba esos baños y hacía procedimientos para mejorar la calidad del cuerpo y el cabello de su marido. Finalmente Eliza regresó a la habitación y al mirar a Hincheke, pensó que siempre había creído que tenía un aspecto agraciado, pero como su marido estaba en su cuerpo, se dio cuenta de que a veces podía parecer bastante intimidante. Pero después de sentarse frente a ella preguntó, ¿qué asunto urgente podría haber traído a Hincheke tan de repente? Pero disgustado Hincheke preguntó acerca de lo que había sucedido en la sesión de entrenamiento, y por qué habían terminado tan pronto. Eliza le explicó que el entrenamiento era antes de la cena. Pero Hincheke dijo que eso nunca había ocurrido antes y que los soldados nunca se habían ido tan temprano en su presencia, y no entendía a qué se debía. Y entonces, dándose cuenta de lo que había que decir, Eliza dijo que en realidad los soldados iban a visitar a Heidi a la bodega. Y le explicó a su marido que no entendía quién era la chica, que una vez Hincheke y sus subordinados habían tomado una copa juntos. Y se sorprendió de que no lo recordara, porque Hincheke no paraba de alabar a los caballeros como un loco. Y entonces pensando torpemente en ello Hincheke se dio cuenta de que en realidad había ido antes a la bodega y al parecer Heidi era una de las trabajadoras que le servían a él y a los caballeros y entonces Hincheke se puso muy nervioso, sin saber muy bien cómo explicarlo. En ese momento Eliza se dio cuenta de que no era lo peor, después de todo, este matrimonio era necesario para los dos de todos modos. Ya que Hincheke necesitaba una esposa que no se entrometiera en sus asuntos. Y Eliza quería salir de su palacio. Tenía sentido que un matrimonio de conveniencia fuera exactamente eso. Los matrimonios políticos siempre son así, además Hincheke aún no la ha engañado, aunque puede que empiece pronto. Pero nunca hubo amor entre ellos. Y entonces Hincheke miró a Eliza y se dio cuenta de que no parecía enfadada, sino más bien molesta, pero decidió que sería buena idea cambiar de tema primero. Así que le dijo que hoy, mientras estaba en la reunión, se había cruzado con una amiga de Eliza, pero la amiga se sorprendió y le dijo tranquilamente que ella nunca había tenido amigas, lo que puso a Hincheke muy nervioso y entonces Hincheke se dio cuenta de que había cometido un grave error, porque su mujer no podía llamar amiga a alguien que era tan hostil con ella. Entonces Hincheke se sintió avergonzado y abochornado, sin saber qué hacer.
Y entonces Eliza miró la foto y se dio cuenta de su verdadero aspecto en esos momentos. Pero le explicó a la aturdida Hincheke que en realidad no pasaba nada. Por un lado, ella no tenía muchos amigos en palacio. Su madre había muerto pronto, así que no había nadie que pudiera ayudarla en el círculo social. Y preguntó de qué hablaba esa chica con Hincheke cuando vino. Y mientras Hincheke pensaba en cómo comunicarle algo así, Eliza adivinó de inmediato que lo más probable era que de todas las chicas, solo Bianca pudiera comportarse así. Eliza había oído que esa chica tenía parientes en Dandel, así que tal vez Bianca la había considerado un estorbo desde el principio. Eliza se disculpó por no haberle avisado, era culpa suya, porque Bianca la había odiado desde el principio. Pero Hincheke no entendió el motivo de la disculpa de su mujer, así que le explicó que Bianca la odiaba porque sentía que competía con ella, aunque esto no le quedó claro a Eliza. Él le informó con calma de que era culpa de Bianca, por lo que no necesitaba disculparse por algo así. Pero Eliza señaló con calma que Bianca podría haberle ofendido de alguna manera. Pero Hincheke le pidió que no se disculpara por cosas que no eran culpa suya, y exigió que si en el futuro aparecía aunque fuera una sola vez una mujer así, como esa Bianca, Eliza debía silenciarla. Y le recordó que Eliza era su esposa, y antes de eso había sido princesa de los Gran, por lo que quien insultaba a su esposa también le insultaba a él, al duque. Después de eso se levantó de su asiento y comentó que aunque Eliza dijera que quería destrozar a una mujer así, él seguiría adelante y la protegería. Hincheke dijo entonces que no se atrevería a mirar a otras mujeres mientras Eliza estuviera con él, y deseó dulces sueños a su esposa. Y entonces, absolutamente avergonzada por algo así, la muchacha, pendiente de su marido, no entendía por qué de repente se sentía tan mal y su corazón se aceleraba. Finalmente al día siguiente, tomando una taza de té, Liz le dijo que Hans había ganado el partido de ayer y ella se sorprendió, pues todos estaban magullados tras su contienda. Y entonces el incómodo Hincheke se dio cuenta de que la disciplina ya había aflojado, pero no podía pedirle a su mujer que entrenara todos los días. Pero en ese momento se oyeron unos pasos y la voz de los criados, que pedían a la muchacha que se detuviera porque en ese momento el señor estaba con su esposa. Pero en ese momento una muchacha irrumpió en la habitación y gritó, tratando de averiguar dónde estaba escondido su hermano. Después de eso examinó ferozmente a Eliza que estaba en el cuerpo del chico, y lo agarró y le exigió que se apurara y le contara todo, pero ella solo estaba agitada y no entendía de qué hablaba la chica. Y Hincheke, que observaba desde la barrera, se dio cuenta de que estaban en apuros. Hincheke llamó a su hermana, y al mirar a la chica Lubella se dio cuenta de que era su nueva hermana, la consorte de su marido, y Liz, emocionada, al mirar a la chica se dio cuenta de que probablemente era la hermanastra de su marido, y se preguntó si todos en su familia tenían ese temperamento. Pero la muchacha agradeció tranquilamente a Eliza que aceptara casarse con un hombre tan extraño como su hermano, pero le sugirió que se presentara un poco más tarde, pues tenía algunos asuntos que atender. Luego exigió alguna explicación a su hermano sobre por qué no había hecho lo que había prometido, y no entendía por qué seguía fingiendo que no sabía de qué estaba hablando, pues había prometido que si ella se marchaba al extranjero pensaría en su petición. Pero al final Hincheke tocó tranquilamente el timbre y pidió a los criados que llevaran a la muchacha a la habitación, pero ella siguió gritando a su hermano, prometiéndole que no dejaría semejante travesura al azar. Hincheke se alegró de haber conseguido por fin sacarla de allí antes de que empezara a pegar a su mujer, mezclándolas. Hincheke por fin se recompuso y se dirigió a su hermana y Lubella enseguida se dio cuenta de que Eliza había acudido al lugar para consolarla. Pero Hincheke le dijo tranquilamente que antes había oído que Lubella había estudiado en el extranjero. Pero Lubella le confesó que antes su hermano le había prometido que si estudiaba 3 años en el extranjero también le permitiría casarse, y el agitado Hincheke no entendió cuando dijo algo así. Pero al momento siguiente se dio cuenta de su error y dijo que no recordaba que le hubieran dicho algo así antes. De hecho, Hincheke le había mentido aunque seguía sin poder permitir que un miembro de su familia se casara con una plebeya, tenía que mostrarle la realidad a su hermana. Así que Eliza le preguntó tranquilamente a Lubella si el hombre también quería casarse con ella, pero ella le contestó tranquilamente que era obvio. Y entonces Hincheke, haciéndose pasar por Eliza, comentó que a juzgar por lo que había oído decir al hermano de la muchacha, el hombre nunca había afirmado querer ser su marido. Pero Lubella brilló de alegría, diciendo que no hacía falta que lo dijera, pues era obvio, y solo hacía falta mirarle una vez para darse cuenta. Le dijo que no estaba imaginando cosas, que el tipo había arriesgado una vez su vida para salvarla, y que él le había dicho que estaría bien mientras ella estuviera a salvo. Y se preguntó si Eliza comprendía lo verdadero amor que era aquel tipo. Pero Hincheke solo reflexionó a regañadientes que no comprendía en absoluto a su hermana.
Pero en ese momento, sacando a Hincheke de sus cavilaciones, Lubella se volvió hacia la chica y le pidió un favor. Y él accedió, aunque no entendía lo que la chica quería. Pero Hincheke notó con una sonrisa que su hermana seguía siendo tan sociable como siempre, y antes le había preocupado si Lubella sería capaz de hacer amistad con su esposa cuando volvieran a sus cuerpos. Pero al momento siguiente la muchacha tocó los pechos de Eliza y empezó a tocarlos, pensando que efectivamente tenía razón, pues el cuerpo de la muchacha era sencillamente magnífico. Entonces Hincheke le pellizcó las mejillas y le confesó que se había equivocado con ella. La irracionalidad de la niña era demasiado para cualquiera. Por eso, poco después, una asustada Eliza volvió a cruzarse con la hermana de su cónyuge, sin entender cómo debía comportarse ni cómo debía comunicarse, pues normalmente en los romances los hermanos se llevan bien entre sí. Y luego, sonriendo, le preguntó si Lubella había comido y le gustaría almorzar con él, pero este último, golpeando el tipo de mala gana, exigió que ya no sonreír, ya que parecía demasiado espeluznante. Pero al final, saliendo, Lubella llamó a su hermano y le informó de que el cuerpo de su cónyuge era realmente impresionante, así que tuvo mucha suerte. Y torpemente Eliza solo le siguió el juego a esta chica, aunque estaba muy avergonzada de estar hablando de algo así. Como resultado, 6 días después, en el Gran Reino, las hermanastras de Eliza, junto con su madre, especulaban sobre lo patética que era Eliza, porque su marido la había abandonado en su noche de bodas y era muy gracioso. Y al parecer el duque era muy insensible como una piedra, incluso en la cama. Después de eso empezaron a charlar sobre las cartas que Bianca les había enviado antes. Una de las chicas había recibido una carta nueva, que aún no había abierto, y entonces Leila sugirió que las chicas trajeran la carta y la leyeran todas juntas. Y cuando abrieron la carta y empezaron a contar, se quedaron de piedra, porque ¿de verdad confiaba tanto Eliza en su marido como para actuar de forma tan arrogante e insolente? Eliza se despertó por la mañana y al levantarse de la cama notó que su cuerpo se sentía muy pesado, pero desde que ella y su marido habían intercambiado sus cuerpos nunca había sentido nada parecido. Pero en ese momento se le acercó una criada que le dijo que le había traído agua para lavarse. Ella accedió, pero al mirar en su manta se dio cuenta de que no era la misma manta bajo la que se había dormido la noche anterior, por lo que se sorprendió. Inmediatamente salió corriendo de la habitación, donde se encontró con su marido, y entonces por fin se dieron cuenta de que habían vuelto a sus cuerpos. Un poco más tarde se reunieron para tomar el té y hablar de lo sucedido. Hincheke se dio cuenta de que el último mes que habían vivido en cuerpos ajenos había sido muy largo. Durante ese tiempo Hincheke se había dedicado a revisar todos los documentos posibles, desde literatura hasta escrituras, pero seguía sin entender nada. Sin embargo, parece que la maldición había llegado a su límite de tiempo y no parecía tener ningún sentido. Pero Hincheke se alegró de que la maldición se hubiera roto. Pero también había otro problema que debía resolverse, así que le preguntó a su mujer qué pensaba hacer. Eliza dijo tranquilamente que no tenía nada planeado para hoy, y que había una fiesta dentro de 4 días, pero que ahora que había vuelto a su cuerpo necesitaba hacer algo útil. Pero Hincheke la miró seriamente y se dio cuenta de que no hablaba de eso en absoluto, y entonces, mirándolo, Eliza se dio cuenta de lo que preocupaba a su marido. Le preocupaba que se aprovechara de lo que había ocurrido entre ellos, así que le dijo con calma que Hincheke no tenía que preocuparse por la maldición. Pero él se quedó estupefacto. Entonces la chica le explicó que en cualquier caso, aunque quisiera contárselo a alguien, nadie comprobaría que eran capaces de cambiar de cuerpo. Y además no tenía intención de contar algo así, así que le pidió a su cónyuge que no se preocupara. Hincheke sonrió a su esposa y pareció darse cuenta de lo que significaba realmente el matrimonio. Entonces preguntó por la fiesta de la que la chica le había hablado antes y le explicó que le gustaría ir con ella. Pero Eliza se sorprendió bastante, pues la fiesta ya era solo para matrimonios, así que algo así le pareció obvio. Y Hincheke se limitó a decir con una sonrisa que en efecto, su consorte tenía razón, pero pensó que no hacía mucho que Eliza había llegado al reino de Rendal, por lo que al parecer, aún no sabía lo que ocurría realmente en la fiesta de parejas. Al final, cuando llegó el momento necesario, las alegres criadas empezaron a vestir a su ama e informaron de que estaba realmente deslumbrante, pues el gusto del caballero era excelente. Sin embargo, Eliza pensó que el vestido era demasiado provocativo, pero las criadas le explicaron que el vestido le quedaba perfecto, y en Randall, el regalo de un hombre al vestir era de gran importancia. Significaba que él personalmente quería quitarse lo que le había puesto, y entonces la muchacha, avergonzada y ruborizada, no podía creer lo que había oído, pues no podía ser cierto. Pero al mirar a las criadas se dio cuenta de que probablemente se trataba de una broma y pidió avergonzada que no la volvieran a asustar así. Pero en ese momento llamaron a la puerta y entró Hincheke,
que inmediatamente miró avergonzado a su mujer y se fijó también en su escote, dándose cuenta de que probablemente no era del tamaño adecuado, pues parecía incómoda. Pero después de asegurarse de que estaba bien le tendió la mano y le ofreció ir juntos a la fiesta. Ella aceptó, así que fueron a la mansión Hilton, y entonces toda la gente empezó a cuchichear, sin entender lo que había pasado, porque el duque y la duquesa habían venido juntos hoy. Pero la avergonzada Eliza no se daba cuenta de a qué venía tanta atención, e incluso los altivos aristócratas se fijaron en la brillante belleza de aquella muchacha, que era imposible de discutir. En ese momento Lourax se acercó, hizo una reverencia y saludo a su viejo conocido y se presentó a Eliza. Tras lo cual, después de hacer una reverencia, Eliza anunció que los dejaría solos para que pudieran socializar, por lo que Lourax se mostró muy agradecido. Y en cuanto la muchacha se marchó, le dijo inmediatamente al duque que había encontrado una dulce y encantadora esposa y que si su padre veía a esta chica, obviamente se sentiría muy feliz. Pero Hincheke no reaccionó ante algo así, lo que enfadó mucho a Lourax, porque no entendía cómo un tipo tan arrogante se atrevía a ignorar tan descaradamente las palabras sobre su padre. Entonces Hincheke se vio rodeado por una multitud de muchachas que empezaron a hablar de sus hazañas y de las recompensas que había recibido, pues poseía grandes riquezas. Pero a Hincheke no parecía importarle en absoluto, pues no dejaba de mirar a su mujer para ver si estaba bien y si le trataban bien. En aquel momento Eliza sentía bastante dolor en el estómago y se dio cuenta de que evidentemente había empezado a acalambrarse peor desde que había vuelto a su cuerpo. Pero en ese momento Hincheke se les acercó y después de disculparse con las chicas quiso llevarse a su esposa por un rato. En cuanto se alejaron le dio inmediatamente un vaso de agua admitiendo que no tenía buen aspecto y por eso quería aliviar su dolor con medicinas. Al final Eliza dio las gracias avergonzada, pero entonces Hincheke dijo que tenía que saludar al anfitrión, tras lo cual podrían irse inmediatamente a casa. Pero Eliza estaba disgustada, porque era su primera fiesta. Pero Hincheke no entendía por qué hablaba de algo así, porque obviamente parecía muy cansada y su salud era más importante que cualquier otra cosa. Y entonces la incómoda Eliza confesó que en efecto, era una sensación extraña cuando su marido se daba cuenta de cómo se sentía y en qué estado se encontraba. Hincheke le preguntó entonces seriamente si necesitaba más medicamentos o productos de higiene, ya que él iría a buscarlos enseguida, pero la torpe muchacha le explicó que estaba bien. Al fin y al cabo, todas las mujeres pasaban por eso y no necesitaban preocuparse tanto, y entonces el torpe Hincheke admitió que no le gustaría volver a intercambiar cuerpos con ella. Después de todo, la mujer parecía tener muchos más problemas de los que él sospechaba. Sobre todo cuando empezaba el ciclo menstrual. Pero Eliza le informó con calma de que los hombres también tenían muchos problemas y explicó al incomprendido marido que se refería a una cosa que le ocurría cada mañana a su cuerpo. Pero Hincheke sonrió satisfecho y fingió no entender de qué hablaba y exigió que la muchacha se explicara por completo. Entonces Eliza se levantó de su asiento, incómoda como estaba, y se marchó diciendo que no se encontraba bien, por lo que quería irse a casa cuanto antes. Y entonces, mirando a su apresurada y huidiza esposa, Hincheke sonrió avergonzado, mientras Eliza no se daba cuenta de que no entendía por qué había decidido hablar de este tema en primer lugar. Pero sabía que no podía marcharse ahora, pues tenía que saludar a la anfitriona de la señorita Hilton antes de empezar. Pero al final, mientras caminaba junto a los aristócratas, no dejaba de oír sus airados comentarios de que la única razón por la que el duque había decidido venir aquí con ella era porque le había ayudado a fortalecer su posición, y que al duque claramente no le gustaba la chica porque simplemente le daba pena. Y Eliza, al ser abandonada en su noche de bodas, ni siquiera tiene posibilidades de conseguir su amor. Eliza se dio cuenta de que todos decían algo así a propósito lo suficientemente alto como para que ella lo oyera con seguridad, pero no era el tipo de persona que se ofendía tan fácilmente. Después de todo, cuando vivía en el reino había oído cosas aún más ofensivas. Pero al final se encontró con la señorita Hilton, así que la saludó y le dijo que su fiesta había sido realmente estupenda, y ella se limitó a sonreír ante el cumplido. Eliza se preguntó entonces si había escuchado a los demás reírse de ella durante todo el camino, pero parecía que la señorita Hilton era un poco diferente. Y la mujer solo agradeció sonriente a Eliza que hubiera llegado con el duque armando alboroto, pues gracias a ellos apenas tuvo que hablar con nadie. Y entonces mirando a la mujer Eliza pensó que la señorita Hilton no parecía creer los rumores que había oído de su sobrina Bianca, y la mujer parecía más sensata de lo que Eliza había esperado anteriormente. Con lo cual la marquesa preguntó si Eliza tenía algún plan para la semana siguiente y, cuando se cercioró de que no había ninguno, explicó que deseaba invitar a Eliza a unirse a la fiesta del té. La duquesa acababa de tener su primer hijo, pero en ese momento Bianca se acercó para interrumpirlas y disimuló lo mejor que pudo su sorpresa, pues hacía unos días que no veía a Eliza, pero habían vuelto a encontrarse.
Bianca incluso se alegró de que Eliza hubiera acudido a aquel lugar, porque en cualquier caso Bianca había planeado en un principio humillarla delante de la duquesa y lo estaba deseando. Pero en ese momento una avergonzada Eliza se dio cuenta de que no recordaba en absoluto el momento en que había visto a Bianca. Y eso era un problema, porque no sabía qué había pasado entre ellas. Bianca sonrió con suficiencia y se dio cuenta de que había sido muy grosero por parte de la princesa no saludarla en absoluto, y se dio cuenta de que la chica siempre podía dirigirse a ella, de todas formas eran del mismo país. Y entonces la torpe Eliza se dio cuenta de que probablemente había conocido a Bianca en el momento en que había intercambiado cuerpos con su marido. Pero en ese momento, rescatándola, apareció Hincheke y abrazó a su cónyuge, informándole de que llevaba mucho tiempo sin encontrarlo y que no se encontraba bien, por lo que no debería haberse movido tanto. Pero Eliza explicó con calma que había estado buscando a la señorita Hilton para saludarla, y ella misma confesó confusa que Hincheke la había sorprendido mucho, pues no entendía el motivo de tan afectuoso trato. Entonces Hincheke saludó a la señorita Hilton y al mirarle a la cara la avergonzada Bianca admitió para sus adentros que aquel hombre tenía incluso mejor aspecto del que ella se había imaginado, pues en persona no coincidía con los rumores. Y entonces Hincheke dirigió su atención a Bianca y le preguntó a su esposa qué era este nuevo rostro, y entonces Bianca trató de imaginárselo. Pero Hincheke la interrumpió preguntando a su mujer cómo era su relación y ella admitió sinceramente que no era muy buena. Entonces Hincheke comentó con calma que en ese caso no había necesidad de que se acordara de la chica, y como ya habían saludado a la señora, eran libres de marcharse. Luego se apretó contra la chica y le susurró al oído que era porque a Elise le resultaría difícil moverse mañana. Y con calma informó a su ama de que era hora de que se marcharan. Y estrechando más a su esposa, comentó que ya era bastante difícil para ella moverse hoy, así que mejor se iban a casa. Y entonces la avergonzada señorita Hilton explicó que podían irse ya que era ella quien había retrasado a Eliza al no saber lo que había ocurrido. Y una sorprendida Bianca no se daba cuenta de lo que pasaba entre ellas. Al final, mientras se marchaban Eliza estaba locamente avergonzada e incluso sabiendo por qué Hincheke había hecho eso, seguía sintiéndose muy avergonzada, así que se preguntaba cómo había podido hablar de esas cosas delante de los demás. Pero Hincheke comentó con suficiencia que no entendía el disgusto de su mujer, pues no había dicho nada malo, ya que era verdad. Pues ella apenas podía tenerse en pie, y si seguía andando, mañana sería mucho peor, y preguntó, ¿se equivocó? Y entonces la muchacha, estaba locamente avergonzada por sus suposiciones, se marchó y advirtió a Hincheke que no volviera a hacerlo, pues alguien podría malinterpretarlo. Hincheke solo la miraba avergonzado, incapaz de creer que la cara de su mujer pudiera estar aún más roja que antes. Al final, cuando Eliza llegó a casa, literalmente no podía creer cuántas cosas inesperadas le habían ocurrido aquel día. Pero al final, cuando miró a su alrededor, enseguida se dio cuenta de que en su cama estaba Lubella, que declaró que la chica había vuelto antes de lo que esperaba. Entonces la sorprendida Eliza preguntó qué motivo tenía Lubella para esperarla y se extrañó de que la chica estuviera tumbada en su cama como si fuera la suya, por lo que al principio llegó a pensar que había confundido las habitaciones. Pero Lubella le explicó tranquilamente que había venido porque quería saludar a la niña, explicándole que en otras ocasiones su hermano simplemente la habría echado. Pero esto puso nerviosa a Eliza. Y al mirarla Lubella le explicó tranquilamente que en realidad era una broma, pero que en realidad ella vivía en una mansión aparte en la capital, y que ahora solo se quedaba para ver cómo vivía su hermano. Pero reflexionó que era un poco extraño que vivieran en un lugar de la misma casa, pero aún no tenían hijos. Pero supuso que debían estar preparados para ello. Y entonces Eliza se dio cuenta de que ni siquiera se había dado cuenta de que eran medio hermano y medio hermana, y que también habían pasado por muchas cosas. Así que la emoción de Lubella era comprensible. Pero distrayéndola de sus pensamientos, Lubella le confesó que quería hacer algo bonito por Eliza antes de marcharse. Porque Eliza necesitaba a alguien que la guiara, así que le había encontrado un mentor. Y explicó a una Elise que no comprendía que le había encontrado un tutor de estudios culturales, lo que confundió aún más a Elise. Pero entonces se dio cuenta de que aunque llevaba bastante tiempo viniendo a este lugar, seguía teniendo algunos problemas con las conversaciones, y sería bueno que alguien le enseñara a entenderlas mejor. Así que preguntó torpemente a la chica que había elegido para ella. Lubella le informó tranquilamente que tenía a la persona adecuada para ella, era Draco. Sería un gran mentor para Eliza, era el sobrino de la niñera que cuidaba de ella y de su hermano, tenía conocimientos en diferentes campos y siempre se tomaba todo en serio. Sería el profesor perfecto para la niña, además sabía muy bien que el bebé del conde iba a nacer. Eliza se sorprendió mucho, pero la chica salió tranquilamente de la habitación y le explicó que Draco sin duda podría ayudarla,
así que lo traería lo más pronto posible y le pidió que esperara. Finalmente 10 minutos después ella hizo pasar al chico y lo presentó con una sonrisa, informándole que ese era el chico que siempre había estado fuera de su alcance. Y entonces la chica torpe, que había sido interrumpida mientras se cambiaba, sonrió mientras saludaba al joven. Y él se inclinó ante ella. Y entonces pensando en ello Eliza recordó que creía haber visto antes al joven en su boda, pues entonces él la había atendido y mostrado los alrededores, y entonces Eliza pensó que había hecho un trabajo realmente asombroso. Lubella le había informado tranquilamente al muchacho que iba a asignarlo como tutor de estudios culturales de su nueva hermana, y entonces una sorprendida Eliza se dio cuenta de que Lubella lo había traído aquí sin siquiera explicarle nada. Pero un avergonzado Draco notó que había tutores de estudios culturales mucho mejores que ellos. Pero Lubella solo preguntó con una sonrisa quién podía ser, porque de los candidatos quedaba un profesor que se metía con cualquier cosita, o un profesor que abusaba de su posición, porque si era el tutor de la duquesa, seguro que intimidaría a sus subordinados. Y le explicó que no podía elegir a gente así como tutores de la duquesa. Sobre todo porque ella lo recomendó por una razón. Y finalmente el chico emocionado se dio cuenta de que tenía pocas posibilidades de negarse, pero explicó que era demasiada responsabilidad. Y Eliza entregando a Draco pensó que le gustaba la forma en que se mantenía con dignidad, y le pareció que se sentiría más segura si era él quien se convertía en su maestro. Así que mirando por encima al joven Eliza se preguntó si él podría reconsiderar su oferta de volver a ser su mentor, pero él le explicó que era poco probable que pudiera ayudarla en algo. La chica lo miró con la mirada más dulce e inocente y le preguntó qué podía hacer para hacerle cambiar de opinión, porque realmente necesitaba su ayuda. Draco finalmente accedió, pero antes de irse le dijo que ya que ahora era profesor de la duquesa, le gustaría decirle una cosa. Y le dijo a una preocupada Eliza que en su reino no era bueno que un hombre entrara en los aposentos de una mujer a tan altas horas de la noche. Pero una disgustada Lubella le dijo que no debía ponerse tan seria con esas nimiedades, pues era ella quien había llamado a Draco a ese lugar, y su hermana ni siquiera sabía que él era un hombre. Pero Draco le explicó seriamente que estaba prestando atención porque las imprudentes acciones de Lubella podrían hacer que la duquesa se viera acosada por rumores comprometedores. Y entonces Lubella se dio cuenta de inmediato de su error, y reconociéndolo, hizo volver a los muchachos, y luego se fue tras ellos. Pero Eliza intentó detenerla, pues ya era bastante tarde y Lubella podría haberse quedado al menos una noche en su casa, pero ella le explicó con calma que no debía preocuparse tanto, pues su casa estaba a la vuelta de la esquina. Además, iba acompañada. Sobre todo no quería volver a verla fastidiando a su hermano, pero una nerviosa Eliza solo le pidió que tuviera cuidado al llegar a su casa. Y Lubella se dio cuenta de que acababa de insultar literalmente a su marido, pero Eliza parecía comportarse con bastante moderación. A la mañana siguiente el mayordomo informó a Hincheke de que Draco se jubilaría como profesor de estudios culturales de su esposa y el mayordomo creyó que había sido recomendado por Lubella. Al reflexionar, Hincheke se dio cuenta de que Draco era un tipo inteligente y tranquilo, que podría ayudar a su mujer. Pero el mayordomo se le acercó y le informó con entusiasmo de que debían organizar un saludo formal para la duquesa. Y entonces el torpe Hincheke se dio cuenta de que antes había pensado que ya había ocurrido, porque había estado demasiado ocupado con otras cosas y ni siquiera había pensado en algo así. Así que admitió que era el momento perfecto y pidió que todos los caballeros, así como las doncellas, estuvieran preparados. Y entonces el duque literalmente brilló mientras le daba las gracias al señor. Hincheke también notó un cambio similar en su estado de ánimo, pero el mayordomo le explicó que solo deseaba que el señor y la señora fueran felices. Llegó el día de la presentación de la duquesa y Eliza paseó por la calle en dirección a su lugar de encuentro y reflexionó que había empezado a encontrarse con caballeros con demasiada frecuencia y nunca se había dado cuenta de que había tanta gente que sabía luchar, y no se dio cuenta de que no se cansan. Pero en ese momento inclinándose hacia la señora profesora Draco le explicó que ahora estaban pasando junto a las tropas de élite que pertenecían a la familia del duque y que estaban entrenando para proteger a la señora y también a su familia. Pero Eliza se sorprendió pues los caballeros podían entrenar incluso con tanto calor. Y se detuvieron y se enderezaron para saludar a su señora. Pero la muchacha se sintió muy incómoda al caminar hacia ellos, porque había tantos hombres fuertes reunidos en un solo lugar, y por eso podía ponerse nerviosa. Pero pensó que probablemente era una reacción normal, porque cuando estaba en el cuerpo de su marido, ya los había visto desnudos y estaba realmente asustada. Finalmente, cuando estuvo frente a los caballeros, se dio cuenta de que debía saludarlos, así que se inclinó. Todos los caballeros se sobresaltaron y se quedaron inmóviles, sin entender cómo la dama podía haberse inclinado primero. Y la dama no entendía cuál era el motivo de esa reacción,
porque ella solo les estaba saludando. Y entonces el torpe tutor se dio cuenta de que Eliza debería haberles hablado de la estricta jerarquía de rangos de su reino, y el mayordomo se sintió muy conmovido por la generosidad de la señora si se inclinaba primero ante los soldados. Pero después indagó con una sonrisa sobre quién había ganado el día que lucharon por Heidi. Y entonces los torpes caballeros se miraron unos a otros y no podían entender cómo era posible que la señora supiera algo así, y obviamente estaban muy nerviosos, porque no sabían qué contestar. Pero uno de los caballeros confesó que ninguno de ellos había ganado, porque todos habían sido rechazados por esa chica. Y entonces, sintiéndose culpable, Eliza se disculpó, porque seguramente la pregunta fue muy grosera, pero el caballero saludó a la dama y le explicó que era normal que un caballero fuera rechazado. Pero en ese momento, salvando la situación, se inclinó el vicecapitán Mark, quien le explicó que estaba dispuesto a dedicar su vida a defender al señor y a la señora. Pero ella, mirándole a la cara, vio un hematoma en ella y por lo que parecía el hombre llevaba mucho tiempo entrenando. Entonces ella comentó con una sonrisa que uno tanto era un remedio muy bueno para los hematomas y le pidió que bebiera un poco de él. Y entonces todos los caballeros se quedaron estupefactos, sin darse cuenta de por qué razón el ama se preocupaba por tales nimiedades. Y Eliza se dio cuenta de que, al parecer, los caballeros habían sido rechazados con demasiada frecuencia por lo que habían pasado la mayor parte de sus vidas en el campo de batalla, y desconocían por completo a las mujeres, lo cual era un destino bastante triste. Así que miró a los caballeros y les dijo que debían lavar sus ropas, ya que a las mujeres les gustaban los hombres higiénicos, y que también debían bañarse con regularidad, ya que los hombres que olían mal no eran atractivos para las mujeres. Al ver a los sorprendidos muchachos, el mayordomo se volvió inmediatamente hacia la doncella y le ordenó que fuera a pedir un carro cargado de jabón, porque parecía que los caballeros realmente le harían caso. Como resultado, un poco más tarde Hincheke se enteró de esto y preguntó riendo, ¿realmente Eliza hizo que todos los caballeros se bañaran regularmente? Pero ella torpemente dijo que solo trataba de ayudarlos. Pero Hincheke, aún riendo un poco, explicó que les había ayudado haciéndoles ducharse regularmente, pero al ver la cara de disgusto de su esposa, Hincheke explicó que antes había pensado que solo estaba bromeando. Entonces Eliza no aguantó más e inmediatamente se dio la vuelta explicando que quería volver a su habitación. Hincheke solo le dirigió una mirada. Luego llamó a su criada y le explicó que quería visitar a su esposa esta noche, así que le pidió que lo preparara todo. Al final, mientras la chica estaba sentada pensando en lo ocurrido y cepillándose el pelo, la criada se acercó y le dijo que tenían que hacerle la cama, que no tardarían mucho. Así que lo prepararon todo y cuando Eliza se dio la vuelta se dio cuenta de que su marido estaba en la habitación e inmediatamente las criadas se inclinaron y cerraron la puerta, deseándoles buenas noches. Eliza estaba sorprendida y no entendía lo repentino de lo que las criadas le habían traído. Pero finalmente el muchacho se acercó a ella y le explicó que esos frascos se abrían desenroscándolos. Entonces alcanzó el frasco y tomándolo de las manos de su esposa dijo que lo abriría para Eliza, pero cuando Eliza oyó el olor lo reconoció de inmediato, pues era aceite de neroli. Y este aroma se utiliza a menudo en cosmética, en lociones, porque tenía un olor más íntimo. Pero cuando levantó la vista hacia su marido, su corazón empezó a latir rápidamente, porque no entendía por qué Hincheke la miraba ahora de otra manera, su mirada era diferente a la habitual. Después la puso sobre la cama y mirando a la avergonzada muchacha le preguntó si entendía lo que iban a hacer ahora. Luego se acercó a su cuello y dejando un rastro de besos en ellos pensó que realmente se había equivocado al utilizar su trabajo como excusa para evitar una noche juntos. A continuación, susurró al oído de Elise que no debía tener miedo y le prometió que sería delicado. Pero al momento siguiente la chica se asustó y empujó al tipo lejos de ella, y el aceite perfumado se le cayó de las manos y entonces el desquiciado Hincheke le preguntó a Elise qué había pasado y si le había hecho algún daño. Pero ella le explicó tranquilamente que no fue así en absoluto y entonces Hincheke se sentó para quitarle las astillas y le pidió que no se levantara, pues de lo contrario podría hacerse daño. Pero Eliza sugirió llamar a la criada para que lo limpiara y Hincheke le explicó tranquilamente que no me serviría de nada si Eliza no quería que corrieran rumores sobre ellos de que era la primera vez en 4 meses que habían pasado una noche juntos solo para romper una botella. Y entonces torpemente Eliza se dio cuenta de que Hincheke se había molestado incluso con rumores que la perjudicarían. Y se dio cuenta de que su hermana tenía razón cuando decía que aún no estaban preparados para dormir juntos. Después de todo, debía prepararse mentalmente para la próxima vez. Así que se acercó a Hincheke y le confesó torpemente que aún tenía que prepararse moralmente. Pero tras extender los brazos, le explicó que podía hacer lo que quisiera y que ella no se resistiría. Pero al final se fueron a la cama tranquilamente. Eliza no se dio cuenta de que él no iba a hacer nada, pero Hincheke le explicó que definitivamente no era esta noche, ya que aún no estaba preparada.
Y entonces Eliza, avergonzada, admitió que no le habría importado, pero que no se lo había esperado en absoluto, y entonces Hincheke se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba despierta. Y levantándose de su asiento dijo que pediría a las criadas que le preparasen leche caliente para facilitarle el sueño. Pero en ese momento Eliza se disculpó con Hincheke por lo sucedido, no pretendía rechazarle en absoluto, simplemente era la primera vez que se ponía así y estaba un poco nerviosa. Y el chico, acariciando tranquilamente la cabeza de la chica, le explicó que no debía disculparse por algo así, y que era normal que estuviera asustada. Luego se levantó para ir a buscar a la criada, y entonces Eliza admitió que era la primera vez desde la muerte de su madre que alguien le acariciaba la cabeza así. Y aunque mucha gente pensaba que Hincheke era una persona temible e intimidante, ella lo veía de forma completamente distinta. Hincheke miró a su mujer y le dijo que iría a buscar agua para darle de beber a Elise. Entonces la excitada muchacha le pidió a Hincheke que se detuviera para contarle algo importante. Luego le pidió que la próxima vez que quisiera hacer algo así, le avisara. Y se preparó cuidadosamente para su llegada. De hecho, intentó mostrar que estaba dispuesta a cooperar con él, pero consiguió exactamente el efecto contrario. Pensó que la maldición se había levantado y no entendía el motivo. Habría sido más fácil si hubiera un patrón, pero la situación en la que cambiaron de cuerpo no tenía nada que ver. Al final, Hincheke despertó a su mujer y al mirar su propio cuerpo, Eliza se dio cuenta inmediatamente de que habían cambiado de cuerpo. Al final se reunieron para hablar de lo sucedido. Hincheke no sabía qué hacer, ya que tenía una cacería y un torneo por delante y ni siquiera se había dado cuenta de que volverían a intercambiar sus cuerpos. Si lo hubiera sabido de antemano, habría cancelado todos sus planes, pero Eliza le preguntó incómoda si iban a seguir intercambiando cuerpos. Hincheke le informó de que todo apuntaba a eso, y eso era un gran problema. Después de todo, los dos tenían mucho entre manos. Pero después de pensarlo, Hincheke se dio cuenta de que el mayor problema era el torneo anual. Aunque todo fuera un simple espectáculo, las 4 casas estarían allí, sobre todo porque el año pasado Hincheke no pudo participar. Así que esta vez tenía que ir, ya que el honor de su familia estaba en juego, pero no sabía qué hacer, así que le preguntó a su mujer si había disparado alguna vez con arco. Eliza le confesó que sí había tenido esa experiencia, pues una vez su madre le había regalado un arco e incluso había disparado a un pájaro, aunque en realidad estaba apuntando a una diana. Y entonces, pensando en ello, Hincheke se dio cuenta de que sería muy difícil para ella hacer frente a su papel, pero no tenía otra opción, así que le preguntó qué planes tenía para los próximos días. Eliza le explicó que tenía que asistir a una reunión de las 4 casas con la señorita Hilton, y que además no había clases de estudios culturales todos los días, así como de administración de fincas. Terminaron un poco más tarde y el mayordomo le trajo a Eliza todos los documentos que había solicitado y luego revisó todo el papeleo. Hincheke admitió con torpeza que no esperaba que Eliza hubiera estado haciendo esto sola todo este tiempo, porque al parecer pensaba que solo se ocupaba de la gestión de los criados.